me hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres
Quiero compartir una palabra de reflexión sobre las pruebas. La vida del cristiano consiste en lucha constante. Las pruebas en nuestra vida lo permite Dios para examinarnos, para llamar nuestra atención, para que nos humillemos ante su presencia. Los afanes de la vida muchas veces nos envuelven y somos arrastrados por el pensamiento de este siglo. Sin darnos cuenta perdemos a Dios de vista y las cosas que realmente importan. Damos más valor al trabajo que a la familia. No tenemos tiempo para nuestros padres porque los amigos nos solicitan. No nos importa el sol porque estamos acostumbrados de verlo todos los días. No escuchamos el susurro del viento que nos habla. No sentimos el canto de las aves, la sonrisa de un bebé ya no nos impresiona. No tenemos tiempo para Dios porque solamente nos importa buscar dinero. Si Dios te pasa factura, ¿cómo podría usted pagarle? Por el oxígeno, el sol, la tierra que produce el alimento, el viento que refresca tu día, la sangre que corre por tu cuerpo, los dientes que tienes en tu boca, cada latido del corazón sin electricidad, las flores que producen néctar, las estrellas que adornan los cielos de noche, el mar y toda su belleza que te deleita. Lo que empeora en tu prueba no es dónde ni cómo te encontrás, sino a dónde Dios te quiere llevar. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice: los que recibieron su palabra, el mensaje del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, que esta palabra que nosotros leímos, que sea de inspiración para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté obrando en este momento de compartirla y que traiga fruto para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mensaje 365, 36:5. Hablamos un poco de la temperatura espiritual que durante los 365 días del año deberíamos tener 36,5 grados centígrados. La temperatura espiritual, así como muchas veces hablamos de nuestra temperatura corporal y cuando vamos a un supermercado o aún mismo cuando estamos en la iglesia, alguien delante nos recibe apuntándonos para ver cuál es la temperatura, si es que no tenemos fiebre, si es que no traemos alguna enfermedad. Y nosotros queremos pensar en esta temperatura espiritual, que debe ser constante durante todo el tiempo, no importa la temperatura exterior. No es una crítica para quienes por el impedimento del frío no pueden participar de las reuniones. Simplemente estamos pensando cómo va nuestro corazón. Así, de la misma manera como nosotros nos referimos a una temperatura
física de nuestro cuerpo, también apuntamos la palabra de Dios como una pistola a nuestro cuerpo para saber cuál es la temperatura en nuestro corazón. ¿Qué temperatura marca? Debe ser una temperatura pareja los 365 días del año en lo posible, porque el propósito, así como nuestro cuerpo regula la temperatura y da señales cuando está frío o cuando está caliente, cuando tiene hipotermia o hipertermia, cuando está muy baja la temperatura del cuerpo o cuando está muy alta la temperatura del cuerpo y el organismo reacciona tratando de mantener una regularidad que, según aprendimos desde los 36,5 y un poco más, es allí la temperatura que nuestro cuerpo debería tener. Y este cuerpo que regula no es el cuerpo que va a regular nuestra temperatura espiritual. Y hemos leído el relato de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando los creyentes comenzaron a vivir en comunidad y compartían los bienes y compartían la palabra, compartían la oración. Y podemos hacer también nosotros un análisis y decir, bueno, si en el cuerpo físico siempre están apuntando hacia las manos, el cuerpo, a ver cuál es la temperatura física, y esa pistola que mide la temperatura nos dice qué temperatura tenemos, a dónde apuntamos cuando buscamos la temperatura de nuestro espíritu, nuestra temperatura espiritual. Pensamos en tres cosas. Primero, apuntamos la temperatura al corazón, si es que tenemos vida o no tenemos vida. Cuando los creyentes estaban allí en Jerusalén esperando la venida del Espíritu a su vida, esa promesa del Espíritu que el Señor había dado, estaban juntos, pero estaban fríos. Y cuando el Espíritu Santo apareció sobre ellos, como dice Hechos 2, 1 y 2, apareció como lenguas de fuego sobre cada uno de los creyentes. Y ese Espíritu Santo que vino sobre ellos dio el calor a los cuerpos que no tenían vida. Y cuando el apóstol Pedro está predicando y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ellos se arrepintieran, iban a recibir el Espíritu Santo en su interior. Lo que es una realidad en estas dos referencias que vamos a dar ahora es que antes de recibir al Señor como nuestro Salvador y Señor, antes de recibir en ese momento al Espíritu Santo, estábamos muertos. No había en nuestro corazón un espíritu vivo. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre neumáticos, dice, el hombre espiritual sí percibe las cosas que son del Espíritu y tiene vida en sí. Lo mismo que Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esta es la diferencia. Un cuerpo muerto no tiene temperatura más que la temperatura del ambiente. Pero un cuerpo vivo sí tiene temperatura. Y esa temperatura la da la vida del Señor en nuestra vida. Y a veces uno podría llegar a pensar en tantas situaciones que hemos estado despidiendo a un ser querido, a un familiar, a un hermano que había fallecido. En muchas ocasiones
sobre todo estamos pensando en aquellos que no son creyentes y estaban hablándole a los que habían fallecido. Muchos velorios hemos tenido la ocasión de escuchar a alguno que se acercaba y que le decía: ay, ¿por qué te fuiste? Como si el que estaba allí siendo velado pudiera contestar. En realidad, la persona que está muerta no puede contestar. A diferencia de Lázaro, cuando el Señor Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera, y le dio vida. Lo resucitó. Así también en nosotros. Y viene el mensaje para nosotros pensando que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, cuando la pistola apunte a nuestro corazón, va a tener la temperatura de Dios en ella, va a tener temperatura porque tiene vida, no va a tener hipotermia ni hipertermia, no va a estar ni muy frío ni muy caliente en exceso, va a tener la temperatura justa de la presencia de Dios. Si no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, si no tenemos vida, no tenemos temperatura. Apunta primero a nuestro corazón. ¿Tenemos vida? Apuntamos a la palabra de Dios que decía que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, en este relato del libro de los Hechos, apuntamos esta pistola de la temperatura espiritual a nuestro rostro. Porque la palabra de Dios dice que los creyentes estaban gozosos, compartían juntos con alegría y sencillez de corazón la cena del Señor en las casas, la adoración y la enseñanza en el templo también, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, gozo de esa presencia del Señor en sus vidas y de poder encontrarse. En esta situación de pandemia tenemos algo muy particular, es muy difícil el poder reunirnos y sobre todo con una ventilación permanente, el templo físico es bastante frío, muy frío, pero algunos de los que estamos participando de los cultos, estamos, a pesar de todas las cosas, mientras la salud nuestra lo permite, la salud física, intentando mantener este gozo, porque la pistola apunta a nuestro rostro y vamos a mostrar una sonrisa, capaz que castañeteando los dientes por el frío, pero el rostro que habla de un gozo, ese es el rostro de un creyente que ha entendido qué es el tema de la salvación. Cuando el Señor habla acerca a nuestras vidas para invitarnos a que lo recibamos y a que vivamos esta vida en el Espíritu, nos habla de una invitación a un banquete. Hey, ¿qué tal si nosotros somos invitados a un casamiento, donde el que nos invita nos dice: no tiene que pagar ninguna invitación, ninguna tarjeta, ya está todo pagado, vamos a hacer asado, la bebida es gratis, la comida es gratis y es para festejar? Esa es la invitación que hace el Señor cuando nos presenta en el futuro, cuando estemos con el Señor. Y eso es también lo que el Señor hizo cuando se convirtió Mateo o Leví, y Mateo invitó a una cena en su casa e hicieron fiesta. Algunos llegaron a preguntar por qué festejaba de esa manera el Señor. Y preguntaron también en un momento los discípulos de Juan y los fariseos. Y ellos dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes están de fiesta? Y el Señor les dijo: bueno, el día que el esposo sea quitado ayunarán, pero mientras tanto, en la presencia del Señor hay alegría. No es lógico celebrar una boda tristes o amargados o enojados o cualquier otra sentimiento o pensamiento que trajera amargura
en el rostro. No nos confundamos, dice el Señor Jesús. No es un velorio, es un casamiento. Y cada reunión, como las que tenían en la iglesia primitiva, era motivo de alegría. Y el rostro de una sonrisa, de una, no de una mueca, pero de una sonrisa genuina, era el rostro de la temperatura espiritual de alguien que estaba bien, que estaba en la temperatura de los 36,5 si fuera a nivel físico, y que podía gozarse en esta alabanza y esta adoración del pueblo unido. El Señor nos invita a eso. Hay gozo en la presencia de Dios y hay gozo cuando nos podemos reunir. Hay que subir la temperatura de los fariseos y de los discípulos de Juan el Bautista. La verdadera presencia de Dios trae gozo, no trae tristeza. Hay que bajar la temperatura, dijo el Señor, de aquellos que estaban muy contentos y tenían una hipertermia espiritual, cuando dice el Proverbio 27:14, saludar al amigo a gritos de madrugada, alabarlo, es lo mismo que insultarlo. Dice, bueno, me hizo recordar a aquellos efervescentes que siempre están hablando con un versículo de la Biblia, nos repiten, nos bombardean, nos llenan de términos y no pueden tener una conversación normal. Uno tiene que ser moderado y hay que bajar la temperatura de aquellos, por ejemplo, que alaban al vecino a los gritos en la madrugada. Eso no llega a ser de bendición. Pero el licenciado Jorge Gali nos ayudaba a pensar que en esta pandemia hay dos defectos o dos momentos que tenemos que evitar. Uno es el momento de euforia, cuando parece que todo lo vamos a resolver y todo va a ser fácil y todo es simple, inclusive decimos con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios y con la iglesia que nos acompaña y que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios, sí, hay una euforia, pero que tiene que ser bajado. Y hay momentos cuando nos deprimimos y por ahí escuchamos noticias y vemos que todo está mal y no sabemos cuándo vamos a salir de esto y nos deprimimos, volvemos a decir, ninguna de las dos cosas son normales, ni la euforia ni la depresión. Hay que tener un equilibrio. Se habla de la resiliencia, de aquel que es capaz de recibir un golpe pero volver a su estado de normalidad. Aquel que recibe un golpe del fallecimiento de algún ser querido, algún amigo, o de una enfermedad, o de una pérdida de trabajo, y que el momento obviamente le afecta y se bajonea, como solemos decir. Pero eso tiene que ser levantado. Tiene que ser levantado, no a un nivel de euforia, de que todo está bien y que todo va a estar bien siempre y que nunca vamos a tener problemas, pero a volver a un nivel de 36,5, los 365 días del año. La resiliencia es esa capacidad de superar las dificultades, de vencer, de atravesar y de volver a una temperatura normal. Así como cuando tenemos frío en el físico. Tenemos frío y nos abrigamos. Y cuando tenemos calor nos desabrigamos o si entramos en otro tipo de ambiente. Este es el rostro que habla sin palabras. A veces cuando nosotros estamos en algún momento y por algún momento pasamos vergüenza y nos ponemos colorados, nos ruborizamos, o cuando el cuerpo tiene mucho calor y transpira, esa es la capacidad del cuerpo de mantener la temperatura, de bajar la temperatura en ese equilibrio de nuestro organismo. Cuando tenemos mucho frío, tenemos los labios morados. Hay muchas maneras de expresar en el rostro lo que nosotros tenemos, si tenemos calor, si tenemos frío, si estamos nerviosos. Cómo es que expresamos también en nuestro
rostro, aquella experiencia espiritual del gozo en el Señor. Tenemos que manifestarlo. Y uno puede ver cada rostro y saber un poco cómo es la vida de cada uno. Pero en tercer lugar, la pistola apunta a las manos y a los pies. ¿Dónde vamos y qué hacemos? Los discípulos en la iglesia primitiva iban al templo, aunque no era un templo de la iglesia cristiana, pero ellos iban al templo y allí participaban también de la adoración a Dios, y en las escalinatas recibían enseñanzas, y en las casas donde partían el pan y comían, y donde también celebraban la cena del Señor. Son estas dos cosas, el participar de la cena, el partimiento del pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué son nuestros pies? ¿De dónde nos llevan nuestros pies espirituales? Nuestras manos, ¿qué nos llevan a hacer? A ir al templo, a buscar a Dios, aunque físicamente no podamos hacerlo siempre, pero y en nuestra casa o en la casa de otro, de poder encontrar en el hermano, en el amigo, hermano, la ayuda y el sustento, ¿no? Por eso es que cuando nos acercamos a otro hermano y la temperatura lo da hacia dónde nos acercamos. ¿Y qué hablamos? Cuando preguntamos ¿cómo estás? ¿O en qué puedo ayudarte? Son simplemente disparadores para poder interesarnos en otros y buscar no solamente en nosotros mismos. Cristo nos enseñó a buscar, ayudar a otros y en dar y ser más bendición que bendecidos, de preocuparnos más en bendecir que ser bendecidos. Y hay una alegría que uno puede llegar a tener aún en este tiempo de no mucho contacto con creyentes, pero sí contacto con celulares, vía internet o por teléfono como podamos, o de alguna manera. Hay una manera de acercarnos y de interesarnos en el otro y de preguntar ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Cuando el apóstol Pablo envía a Epafrodito a los filipenses, era para que Epafrodito pudiera ver a los hermanos y abrazarlos, aquellos que se habían preocupado por ver cómo iban sus cosas, al que había estado enfermo. Y por ahí nosotros estamos pensando que las cosas de toda la vida son una pavada para compartir. Lo que nos pasa, nuestros temores, nuestras tristezas, nuestras angustias, que todos tenemos. Necesitamos compartirlas y alguien necesita escucharlas. Y nosotros necesitamos el poner los oídos al lado del otro. Esta es la función del grupo de hermanos. Por allí tenemos muchas referencias. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios, de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y esto es también, de alguna manera, por celulares, por internet, por como fuere, de que podamos ver cómo están las cosas de los otros. Y si tenemos la oportunidad de estar barbijo por medio con otros hermanos, el poder tener alguna charla, de decir, ¿qué son las cosas que me están pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás? Este era el gozo. No eran poca cosa todo lo que era la vida. Hubo una vez un pastor que en un tiempo de invierno fue a visitar a un hermano que se había apartado y por algunos momentos no estaba yendo a la iglesia.
Y el pastor se sentó al lado del fuego junto a este hermano y se pusieron a charlar. Y en un momento él apartó una brasa del fuego y la dejó a un costado. Y este hombre vio qué es lo que hizo el pastor y le llamó la atención. Y cuando el pastor se retiró de una breve visita, la brasa que había sido apartada se apagó. Y las brasas que estaban en conjunto se mantuvieron ardiendo. Y este hombre, este creyente, este hermano entendió lo que el pastor quiso decir, sin palabras. Y el próximo domingo fue de los primeros en llegar a la congregación. Este es el calor, el buscar a alguien de alguna manera como podamos para escucharle y para compartir sus cosas y para que nos escuche también y que podamos compartir nuestras cosas, las cosas cotidianas, las cosas de todos los días. Hubo en Éfeso un varón elocuente, fervoroso de espíritu. Su espíritu hervía, tenía una temperatura muy alta. Y Apolos. Y él predicaba la palabra de Dios con mucha vehemencia, aunque no conocía mucho más que el bautismo de Juan. Y entonces Aquila y Priscila, un matrimonio, lo llevó aparte, lo llevó a su hogar y le bajaron un poco la temperatura a Apolos. Y le ayudaron a orar y a explicarle las Escrituras. Esto también de que en la iglesia estamos buscando la comunión, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque necesitamos entender lo que es la sana doctrina que mejora nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Esto de tiempo y de apertura, no siempre tenemos la disposición para encontrarnos con otros y de abrir nuestro corazón. Si simplemente decimos bien, mal, no, sí, si respondemos más o menos con monosílabos, no vamos a tener mucha comunicación y nuestra salud espiritual no va a estar bien y nuestra temperatura seguramente estará fría, Y a veces es como alguno de las ofertas. Nosotros recibimos una oferta de algo muy barato y cuando vamos a comprarla nos dice, pero no hay stock. Bueno, algunos no tenemos stock de tiempo para atender a otros y buscar a otros. La realidad es que lo necesitamos, porque ahí se marca la vida espiritual. ¿Cómo es nuestra temperatura? Bueno, volviendo con el tema del auto, que ya lo he dejado hace mucho tiempo, de compartir algo acerca del auto. El auto es interesante porque cada auto tiene una temperatura en que trabaja más alta o más baja, pero tiene que tener alguna temperatura donde trabaja mejor. Tuve un auto que trabajaba muy frío, un Ford Sierra, trabajaba bastante fría, y tuve el otro auto, un Polo, que a pesar de ser Polo, trabajaba con temperatura más alta. Pero ambos tienen, y cualquier auto tiene, un sistema que sería muy interesante aplicar a nuestra vida. Tiene un termostato en la circulación del agua que es refrigerante. Y al principio, cuando arranca, para que tome la temperatura ideal, está cerrado. Y después, cuando alcanzó la temperatura, para que no se eleve demasiado, se abre y entra a circular el agua. Entra a circular y a refrigerar todo el motor. Pero cuando se calienta demasiado, hay una señal que se manda a un ventilador, y si es el electroventilador, esa señal, ese termostato, enciende el ventilador para volver a bajar la temperatura. Y cuando ya ha alcanzado la temperatura normal, no sigue prendido y se apaga. Y si fuera que de algún desperfecto nuestro auto
sube demasiado la temperatura, hay una luz roja que se enciende en el tablero y nos dice algo tenemos que hacer. Lo mismo ocurre en nuestro interior, nuestro espíritu. Necesitamos identificar esas señales de temperatura espiritual, ese anhelo por encontrarnos con los hermanos, por comunicarnos con los hermanos, por compartir con ellos, por compartir algo de vida, para recibir de ellos y para darles, para que sea un intercambio manteniendo esa temperatura, de adorar a Dios de todo corazón, de encontrarnos con el Señor a cara descubierta, sin impedimentos, sin pecados que frenen esta comunión. Y este amor que se manifestaba en la iglesia era lo que producía un crecimiento constante, porque el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, porque había una buena temperatura espiritual en la iglesia y en los creyentes. ¿Cómo está nuestra temperatura? Hay un relato, muchas veces lo hemos leído, de cuando Pedro invita a Jesús a la casa y la suegra de Pedro estaba enferma en cama y le hablaron. La temperatura excesiva nos tira a la cama, nos impide movernos. Y cuando Jesús tomó la mano de aquella mujer, la fiebre le dejó y enseguida comenzó a servirles. Y el otro ejemplo, por el contrario, es el de Timoteo. Cuando Timoteo, en la segunda carta, capítulo 1, 16, dice: te ruego que avives el fuego del don que está en ti. Timoteo era el que necesitaba que se avivara el fuego. Quizás estamos muy encendidos, quizás estamos muy apagados y necesitamos volver a aquella temperatura del cuerpo donde funciona bien, de nuestro espíritu donde funciona bien con el Señor. 36:5, los 365 días del año. Señor, que siempre podamos buscarte, porque siempre que te busquemos te vamos a encontrar. Que siempre procuremos la comunión con la iglesia, aun cuando físicamente estemos impedidos de concentrarnos en una reunión. Que busquemos, Señor, abrir nuestro corazón, compartir, que no seamos adictos, aquellos que no hablan, aquellos que no pronuncian palabra, que seamos de las personas que podemos compartir, dar y recibir de la vida que tú nos has dado. Vida sencilla, simple, pero profunda y en esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.